Con el saludo de paz y bien, he decidido grabar este video porque la semana de Navidad, específicamente el día 24, nosotros no pudimos tener la debida clase, entonces estamos atrasados con un tema. Entonces he decidido grabar este video justamente para no atrasarnos y de cierta forma pues ganar tiempo, y esta clase se va a manejar de forma indirecta a través de este video pregrabado, ¿no? Ok, ya entrando en materia, verá, el profe está bien acompañado, ¿no? Porque la imagen que está de fondo, esta imagen que está de fondo pues se apega mucho al tema que nosotros vamos a abordar. Y bueno, si tratamos de identificar las características o tal vez de qué parte del mundo estaríamos hablando, pues se logra ver o se percibe que estaríamos hablando de Europa, ¿no? Y específicamente bueno, no les voy a decir directamente el país porque eso trataremos de ir descubriendo a lo largo del video, pero les dejo como que la incógnita de que, bueno, esta fotografía está ubicada en una parte de Europa, sí, ¿verdad? Y corresponde a un periodo histórico muy importante, porque a la raíz de esta reunión, ¿verdad? De pensadores, de ilustrados, de personas muy inteligentes que apostaban a una nueva postura, a una nueva ideología, que es específicamente de lo que se pretende hablar en esta clase, ¿no? El tema, voy a compartir pantalla para poderles especificar o mostrar lo que está en el Classroom, ¿verdad? Que corresponde a la semana número 3. El tema que nosotros vamos a abordar en esta clase se denomina la ilustración, ¿sí? Para eso, bueno, en la parte de la experiencia, nosotros vamos a desarrollar una lluvia de ideas a través de esta imagen, ¿no? La imagen en la que yo tengo eh, abierta acá. Si nos centramos en la imagen, ¿no? Y tratamos, tal vez no está en nuestro idioma, ¿sí? Enciclopedia o diccionario Ration des Sciences. Entonces, es este idioma que nosotros podemos identificar, es francés, ¿verdad? Y creo yo que la primera palabra, lo que está como encabezado, creo que es entendible, y pues una traducción rápida sería enciclopedia. ¿Por qué les muestro esta imagen? ¿Por qué se las muestro? Porque al inicio de esta clase. Porque, pues, en la actualidad nosotros contamos con el Internet, ¿verdad? Pero imagínense un solo momento sin la Internet. Pues pensamos, ¿verdad?, que si no contamos con la Internet no podemos investigar, no estaríamos recibiendo estas clases, ¿verdad? Y pues prácticamente el mundo entero se va a paralizar, ¿verdad? Entonces, pero no siempre se tenía la Internet. En los siglos XVIII, que es el tiempo del cual estamos hablando, existía un librito que era considerado la Internet. ¿Y por qué le digo que este librito era considerado la Internet? Porque las enciclopedias, que es al libro que me refiero, era el lugar donde estaban todas las materias, el conocimiento, ¿verdad? Que estos pensadores, los que están a mi espalda, ellos decían, bueno, el conocimiento no puede ser selectivo, el conocimiento tiene que ser universal y todas las personas deben de tener eh, acceso al conocimiento. Entonces ellos idealizan, crean lo que se denomina
la enciclopedia. Ya vamos a conocer los autores de la creación de este libro. Y entonces la enciclopedia hace la recopilación de todas las asignaturas, ¿no? Matemática, lengua, ciencia, estudios sociales, astronomía, alimentación, entre otras cosas, ¿no? Todo estaba ahí, porque era como la internet hecho libro. No había otro medio de poder acceder al conocimiento. Entonces, pero también si nos damos cuenta, acá en la parte de abajo dice París. Entonces, ya vamos a ir descubriendo un poco, ¿no? Yo le decía, bueno, esto se desarrolló en Europa, ¿no? Estamos por ahí. Pero la ilustración inicialmente no empieza en París. Ya vamos a determinar o vamos a ver dónde comienza, ¿no? Este periodo es muy importante y ya lo vamos a ver por qué, porque está presente en nuestros días, está presente en nuestro diario vivir. Ok, ahora si llegamos a lo que es la reflexión, hay una pregunta que dice, ¿cuáles pueden ser las características de una época histórica conocida como la Ilustración? Bueno, de lo que he mencionado hasta el momento, podemos decir que la Ilustración es un periodo muy importante, ¿verdad? Desarrollado en el siglo XVIII, que basaba, o todo tenía que atravesar por la razón, ¿sí? Y que buscaba la divulgación del conocimiento, ¿no? Esas son las características que yo he mencionado hasta este momento dentro de este periodo. Ok, para la socialización o la explicación de este tema, yo le voy a presentar las siguientes diapositivas que nos van a permitir o aclarar ciertos temas muy importantes, ¿no? Y también a ir desglosando cada uno de los puntos de relevancia, ¿no? La ilustración también es conocido como el siglo de las luces. Cuando usted escuche el siglo de las luces, estamos hablando de la ilustración porque así se lo determinó. Ya había mencionado el siglo, comienza en el siglo XVIII, ¿sí? Ahora, ¿qué se entiende por ilustración? ¿Dónde surge? ¿Cuáles son sus principales representantes? El objetivo de esta sesión es conocer esto. Primero, entender, comprender, analizar el proceso histórico denominado la ilustración, ¿verdad? A través del análisis de cada una de sus características para poder entender nuestro diario vivir. Y a la vez, pues también identificar los principales representantes y cuáles fueron sus aportes, ¿verdad? Eso es lo que se pretende, o la columna vertebral de esta sesión pretende realizar eso, ¿no? Ahora, la ilustración es un movimiento intelectual que se caracterizó por exaltar la razón. Sí, eso lo había mencionado, no en percepciones, no en pensamientos, sino netamente en la razón. ¿Y qué es la razón? La razón es la verdad evidenciada, ¿no? Por aspectos concretos. Entonces, no son aspectos subjetivos. Surge en Inglaterra, pese a que la ilustración, ¿verdad?, surge en este país, también tuvo un gran impacto en Francia. Es más, la enciclopedia fue elaborada, o sus primeros tomos se originaron en este país, Francia. Ahora, sus representantes más importantes son Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Alembert y Descartes, ¿no? Estos son los personajes más importantes de este periodo histórico. Ahora bien, es importante conocer cuáles son esas ideas centrales de la ilustración, que hay muchas, por cierto, pero dentro de las más importantes tenemos que es la luz que guiaba a la humanidad. A través de la razón se podría alcanzar el objetivo del ser humano, de la humanidad, que era la felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Estos señores, bueno, antes, si nosotros pensamos en un antes de la ilustración, podemos recordar que
la humanidad no era o no utilizaba la razón de las cosas, sino todo era determinado por el nombre de la familia, era determinado por la cultura, ¿verdad? Por aspectos divinos, pero la ilustración llega a cambiar todo ese sentido, ¿no? También que la moral y la educación no podían estar dirigidas por la Iglesia Católica. Esto es importante, ¿por qué? Porque antes de la ilustración, el tema de la educación, quien lo manejaba era la Iglesia Católica y no lo podía realizar ninguna otra entidad ni persona. Entonces, aquí se establece lo que se denomina una educación laica. De ahí establece una crítica racional a la forma de comprender el mundo, ¿verdad? Y luego de eso tenemos también que existió la necesidad de descubrir las leyes naturales que expliquen la realidad. O sea, se intentó determinar los aspectos epidemiológicos, los aspectos de contaminación, las enfermedades, entre otras cosas, ¿no? Todas esas leyes naturales que expliquen la realidad, ¿no? Porque si antiguamente, si uno se enfermaba, si uno tenía una gripe, una infección, era un castigo divino. Entonces, ellos decían, no, pues, esa infección, esa tos, debe explicarse por qué. No, debe haber algunos factores que la determinen. Entonces, eso es lo que permite conocer la realidad. Ahora, permite un funcionamiento equilibrado del poder. Eso es importante tener en cuenta. El conocimiento y la verdad se alcanzan por medio de la experiencia, ¿sí? Y a esto llegamos con lo que se denomina el empirismo. El empirismo es llegar al conocimiento a través de la experiencia, ¿no? Por eso dice aquí, en este sentido, ¿no? Todo debe ser palpable, todo debe ser observable, verificable, ¿no? Para poder determinar. Pero el empirismo utiliza un método, ¿sí? Y ese método es el método científico. El método científico tiene un proceso. ¿Cuál es el proceso del método científico? Inicia con la observación, con la formulación de hipótesis, con la experimentación, con el análisis de datos y con las conclusiones, ¿sí? Luego de eso pasamos a que la libertad de las personas dentro de la ilustración es incuestionable. Es decir, todas las personas debemos ser libres, ¿no? Recordemos que en la humanidad existió lo que se denominó la esclavitud y luego se pasó al feudalismo. Pero ya en la ilustración se dio la abolición de lo que es la esclavitud o las dependencias, ¿no? Todas las personas deben ser libres. Y esto sirvió como principio de la Revolución Francesa. Entonces, los principales exponentes del pensamiento ilustrado, ¿cuáles son? Vamos a ir conociendo cada uno de ellos y el aporte que fueron realizando. Uno de los más importantes filósofos políticos es el señor Montesquieu. Él realizó la división de los poderes. Dicha división de los poderes estaba conformada en tres partes. Él dijo que el poder político no puede estar ejercido por una sola persona porque eso involucra un sesgo, es decir, que la visión política, social iba a estar sesgada por el pensar de una sola persona. Entonces, y eso además se convertía en una tiranía. Entonces, este señor decía, eso no se puede dar, el poder político debe estar dividido en tres partes. Y cuando hablamos de que la ilustración está presente en nuestros días, hacemos referencia a esto. ¿Por qué? Porque la división de los poderes que plantea Montesquieu, el cual es ejecutivo, legislativo y judicial, es el que está presente en nuestra constitución, en nuestro gobierno. El poder ejecutivo es el presidente de la República, en este caso, Lenín Moreno. El poder legislativo son los asambleístas, ¿sí? El número extenso de asambleístas, 124 asambleístas, y luego de eso tenemos el poder judicial, ¿no? Encargados por los jueces.
Entonces es un gran aporte. Mire, esto lo pensó Montesquieu en el siglo XVIII y está presente en nuestro diario vivir. A eso nos referíamos como entender de que esta clase nos permita entender nuestro diario vivir, es decir, nuestro contexto. Luego de eso tenemos a Voltaire, quien criticó duramente a la iglesia, es decir, él mencionó que la iglesia no se podía seguir haciendo cargo de la educación y ridiculizó a la monarquía, es decir, a los poderes absolutistas que ya no podían estar dentro de una sociedad, eran insostenibles. Luego de eso tenemos a nuestro amigo Rousseau, quien él dijo, no, esto es una idea o una base muy importante también para entender lo que se denomina democracia representativa a través de su obra denominada El contrato social, que la podemos observar aquí. Él decía que la sociedad, es decir, los ciudadanos comunes como ustedes y como yo, debemos de establecer un contrato social, ¿sí? Con los representantes políticos o con los gobernantes. ¿Qué involucraba el contrato social? Dentro de muchos aspectos, uno de los más relevantes y más sobresalientes es que nosotros le cedemos el poder a ciertos representantes, a ciertos gobernantes, para que ellos sean los que manejasen los recursos del pueblo, ¿no? Del país, del gobierno. Entonces, eso en la actualidad se denomina democracia representativa. Cuando nosotros elegimos a un alcalde, cuando elegimos a un presidente de la República, es decir, sus representantes cuando eligieron al actual alcalde de Milagro, denominado Paco Sanz, que se llama así. Entonces, ellos, los ciudadanos, ¿verdad? Se dieron el poder para que este personaje, ¿verdad? Este señor sea quien administre todos los recursos del cantón. Entonces, a eso Rousseau lo denominaba contrato social. Sus ideales impulsaron la Revolución Francesa. Revolución Francesa que va a ser un tema de estudio en la próxima clase, ¿verdad? Que es muy importante también. Y es consecutivo a este periodo. Diderot y Alembert, en cambio, ellos son los responsables de la creación de lo que se denominó la Internet en hojas. Lo he denominado así yo, llamado enciclopedia, del cual estuve dando un pequeño preámbulo al inicio. Dice que entre 1751 y 1772 se publican los 28 volúmenes de la enciclopedia. ¿Sí? Tal vez las enciclopedias en la actualidad estén guardadas en las bibliotecas. No sé, dudo mucho que usted haya tenido la posibilidad de manejar una, de manipularla. Yo sí. Entonces, estas enciclopedias, bueno, tenían todas las asignaturas dentro de ellas y nosotros, cuando necesitábamos hacer alguna investigación o enterarnos de algo, informarnos, leerlo, buscábamos o acudíamos a ellas, ¿no? Entonces, por eso es importante. En cambio, René Descartes, él es el padre del racionalismo. Él menciona, ¿verdad?, que para llegar al conocimiento debemos atravesar por la razón. Entonces, a eso denominamos racionalismo. Tenía una frase que, pues, muy importante, o era el lema de él, que se llama cogito ergo sum, que significa pienso y luego existo. Es decir, en resumidas cuentas, antes de yo actuar, antes de yo efectuar alguna acción, debo de pensar, ¿no? Debo de meditar. ¿Y de qué manera el pensamiento ilustrado afectó a las monarquías absolutistas? El despotismo ilustrado es una evolución, ¿no? Surge en la segunda mitad del siglo de las luces, es decir, después del nacimiento de la Ilustración, las monarquías, ¿verdad?, absolutistas tuvieron que evolucionar porque si no iban a desaparecer, ¿verdad? Entonces, ellas, ¿qué plantean? ¿Qué plantea este despotismo ilustrado? Dice, son monarquías absolutas aparentemente ilustradas.
que aplican la razón, ¿sí? Es decir, el poder en una persona, pero este señor aplica la razón. Si todos estos pensamientos que hemos estado analizando, entre comillas, las aplicaría a esta monarquía, buscando que la felicidad de los súbditos, es decir, la felicidad del pueblo. Ahora, se caracterizó, y esta frase lo deja en evidencia, todo con el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, que prácticamente estas monarquías, ¿verdad? Este despotismo ilustrado, no tuvo mayor variante, porque igual todo con el pueblo sí, todo con el pueblo para adquirir los recursos, pero sin el pueblo al momento de establecer una obra, de algún aspecto que beneficie a toda la población, ¿verdad? Entonces, a eso se denominaba. Se buscaba el bienestar sin modificar la estructura del poder, es decir, el establecimiento de las monarquías ya establecidas. ¿Cuáles fueron las reformas establecidas? Reorganiza el sistema tributario, fomenta la educación, la industria y el comercio. Los monarcas representantes de este pensamiento son Catalina II de Rusia, José II de Austria, Federico II de Prusia y Carlos III de España, ¿no? Entonces, para ir terminando, ¿ya? ¿Cuál fue la importancia de la ilustración? He seleccionado dos ideas. Primero, que fue el sustento ideológico de los principales de la Revolución Francesa, y ya cuando profundicemos en la Revolución Francesa, nos daremos cuenta de cuán importante es dicha revolución, que tenía como lema libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, primero que la libertad era algo muy ideológico, muy fuerte, porque ya el mundo estaba cansado de la esclavitud, de ese sistema, del sistema feudal. La igualdad, que era algo impensable, ¿no? Recordemos que las estructuras sociales que nosotros hemos analizado hasta la actualidad son jerárquicas, ¿no? Uno por encima de otro. Y la fraternidad, ¿no? Muchos postulados del pensamiento ilustrado siguen siendo aplicados hasta el día de hoy. Eso queda en evidencia cuando nosotros hablamos de la división de poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, que lo tenemos en nuestros días, ¿no? Y es así como llegamos a la parte final de esta explicación, ¿sí? Y para ello, pues, considero importante explicarle lo que vamos a hacer, que es la aplicación. Bueno, esta actividad, recalcar lo siguiente, que esta actividad no va a ir en el portafolio, que va a ser calificada aparte y que la vamos a tener que subir en el académico. ¿Cuándo es la fecha de entrega de esta actividad? La fecha de entrega es el 14 de enero. ¿Cuál es la técnica? Se denomina video educativo y el instrumento es la rúbrica, la cual les voy a explicar en este momento. Lo que yo estoy realizando en este momento es un video educativo, ¿sí? Me he grabado para explicarles un contenido, ¿verdad? He utilizado una imagen, he utilizado unas diapositivas. Usted puede seleccionar lo que usted crea conveniente, eso ya crea a creatividad de cada uno de ustedes. Entonces, la rúbrica, para poderles explicar, la duración es que usted debe apegarse a la duración del video de que sea 3 minutos. Profe, pero no podemos ser tan exactos. Lo entiendo. Está bien si usted llega o alcanza 2 minutos 50, 3 minutos, 3 minutos 5, 3 minutos 10, hasta 3 minutos 15 segundos, ¿no? Pero debemos estar ahí cerquita de los 3 minutos. El contenido. Dice, contempla cada uno de los puntos temáticos solicitados por el docente. Los contenidos muestran una secuencia lógica. Nosotros podemos elegir un contenido de lo que hemos hablado de la ilustración. Le explico cuáles podrían ser unos ejemplos. Si usted me quiere hablar de lo que es la ilustración de forma general, está bien. Ese podría ser una selección. Podemos hablar de la enciclopedia, es decir, hacer un video para profundizar en la enciclopedia. Podemos grabar otro video hablando de Montesquieu y su división de poderes. Podemos hablar de
la educación laica, ¿verdad? Que también es uno de los factores criticados o analizados establecidos por parte de la Ilustración, ¿verdad? Podemos hablar de Rousseau, ¿verdad? En su obra El contrato social, y esos son, ahí yo le he mencionado 5 temas que usted podría elegir. Entonces, de la parte de la ilustración que a usted le llame la atención y que quisiese profundizar, usted lo puede seleccionar y podemos ahondar y grabar el video en base a ese tema, ¿no? Claro está que una vez seleccionado el tema, ¿verdad? Usted debe plantear una secuencia lógica en su video. Se entiende claramente las ideas y procesos, se sigue el orden establecido. El audio es que, en este caso, yo no le voy a pedir que usted vaya a un centro de grabación, pero sí que considere grabar su video en un espacio donde no haya bulla, ¿no? Es decir, si en mi casa no hay bulla en la mañana, bueno, sería el lugar perfecto para grabar el video, ¿no? Si en la noche no hay demasiada bulla, pues puedo grabarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he decidido hacer este video en la noche. eh, Llegó la lluvia, no sé si eso se estará escuchando, pero ya eso, bueno, ya son aspectos fortuitos, ¿no? Ya uno nunca sabe cuándo va a llover, ¿no? Entonces, bueno, pero yo lo he decidido grabar en la noche porque no hay tanta bulla, ¿no? Pero ya. Entonces, eso me refiero a cuidar el sentido del audio. El video es que tenga buena iluminación, ¿verdad? Y que si es necesario usted editar el video, bueno, que lo haga. Entonces, a eso me refiero ¿a qué me refiero con buena iluminación? ¿No? Es decir, en este video usted me puede ver sin dificultad. Entonces, perdón, a eso me refiero con que tengamos una buena iluminación. No me refiero a que tengamos un aro de luz y cosas así, ¿no? Bueno, si usted lo tiene, perfecto, pero yo no le estoy mandando a comprar por si acaso. Pero a eso nos referimos con buena iluminación. La originalidad aquí sí se va a implementar, ¿no? Ya usted puede elaborar unas diapositivas, puede elaborar una infografía, puede elaborar un afiche, puede hacer uso de imágenes, ¿verdad? Puede hacer uso también de un mapa conceptual, de un cuadro sinóptico. Bueno, usted puede elegir el material que le sea de ayuda para poder realizar el video. Y por último, que tenga un guión ameno. ¿Qué quiere decir un guión ameno? Para yo grabar este video tuve que hacer una planificación y decir, bueno, al inicio doy un saludo, luego de eso pues comienzo con el desarrollo de la clase, ¿verdad? Experiencia, reflexión, conceptualización, doy una conclusión, ¿verdad? Y bueno, les voy a explicar también lo de la tarea, ¿sí? Y hacemos el cierre del video, ¿no? Entonces, a eso me refiero con un guión. Y también el guión me permite a mí, por ejemplo, yo cuando hice el desarrollo de la planificación de este video, dije, bueno, el saludo 1 minuto o 30 segundos, ¿no? La experiencia y lo que es la clase vamos a desarrollar en 15, 20 minutos. Entonces, eso me permite a mí también hacer buen uso del tiempo, ¿no? Y eso es lo que ustedes tendrían que subir. Este video, usted lo puede subir al Drive, ¿verdad? Y me comparte el link en el académico, ¿no? Lo pega en un documento y lo sube al académico para yo tener acceso a él. Y también lo puede hacer en el YouTube, ¿no? Sube al YouTube y luego me comparte el video. Es importante comprobar de que el video pueda ser observado si yo comparto el link, ¿no? Si usted no lo quiere hacer público, no hay problema, pero hay una opción de poder compartir el video a través del link. Entonces, cuando haga esa configuración, no tenga mucho cuidado, ¿no? En ese sentido, para yo poderlo ver sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y eso es todo, chicos. Yo les agradezco que puedan observar hasta o que lleguen a esta parte del video y así podamos entender
esta clase que ha quedado pendiente por temas de vacaciones, ¿no? Paz y bien, cuídense, fue un gusto verlos, nos vemos.